vamos a mirar hoy un tema que seguramente es muy conocido para muchos, pero tiene una alta relevancia en nuestra vida como cristianos y en nuestra vida como personas, más allá de eso. Entonces, si era que, miramos acá, ¿se acuerdan de clases de matemáticas? ¿Este es como de tercero, primario? No, mentira. La recta numérica está de 0 a 70. Tiene un inicio y tiene un fin, ¿correcto? ¿Qué creen ustedes que puede representar en nuestra vida esta recta numérica? Sí. Una vida. Es una línea de vida que va desde 0 hasta 75 aproximadamente. Es una media que hay ahorita. Aquí les muestro es una media estadística en la que en Colombia en el 2012 la media de vida era 74 años aproximadamente. Obviamente es una estadística, hay menos, hay personas que viven mucho más, que viven mucho más. Pero el punto acá es, ¿cuántos de nosotros pensamos en la muerte? ¿Es algo constante de pronto en nuestra mente? Decir, ¿será que, bueno, Señor, hoy me levanto, ¿será que hoy me voy a morir? No, ¿cierto? Y no estoy diciendo que tenemos que pensar constantemente en la muerte, pero es una realidad. En realidad, nosotros vivimos y queremos estar andando como si esta recta numérica fuera eterna, como si nuestra vida en este mundo fuera eterna. Y nuestra vida en este mundo tiene un inicio, tiene un fin. Hay unas flechitas que están ahí. Quisiera que antes de comenzar pensáramos en alguien. Si la persona que está escuchando no conoce de Cristo, piense en ella misma. Pero si conoce de Cristo, piense en alguien, en un familiar, en un compañero de trabajo, en un vecino, y ubíquelo en esta recta. En una suegra. Ubíquelo en esta recta. 10, 15, 20, 70, incluso se puede pasar más allá del promedio, pero piensen en ella, piensen en esa persona y tengan el nombre ahí. Y piensen en qué lugar de esta recta se va a ubicar. Volviendo al punto de la muerte, muchas personas no piensan en la muerte y hay un sinnúmero de razones y explicaciones psicológicas. Dicen que son mecanismos de defensa para que el cuerpo no se estrese, pero yo creo que son básicamente dos razones. La primera es que estamos tan amañados en la forma como vivimos acá que no queremos que esto que tenemos acá termine, que continúe y que siga. Y la otra es que seguramente no sabemos, o la persona no sabe, dónde va a pasar la eternidad después de esa muerte. Una vez termine la vida acá, ¿a dónde va a ir? Cuando uno tiene una duda tan trascendental, trata de quitar eso de su mente y no pensar más en ello. Esto me lleva a una pregunta lógica. Creo que a muchos de nosotros nos evangelizaron con esta pregunta, y es: cuando yo muera, ¿dónde voy a pasar la eternidad? Y agreguémosle algo más. Y piensen, traigan a su mente ahorita la persona con la cual comenzamos a hablar. Cuando yo muera, o cuando esta persona muera, ¿dónde va a pasar la eternidad? Tengan esa pregunta ahí, tengan a esa persona ahí, porque al final vamos a agregar algo más a esa pregunta que nos va o nos debería motivar a actuar. Entonces, para comenzar, repito, no quiero que pensemos todo el tiempo que me levanté, hoy sí me voy a morir, mañana no, pasado mañana. Quiero que pensemos en esto porque hay que tomar acciones prácticas para que las personas que no conocen de Cristo conozcan de Él. Lo vimos en la prédica pasada
Me acuerdo mucho del ejemplo que utilizó Jean Paul del Titanic. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Es una necesidad real. Y esto es real. Puede que estén por encima del promedio o por debajo del promedio, pero en algún momento la vida que conocemos acá en este mundo va a terminar. Y empieza una eternidad. Esa eternidad depende de, vamos a verlo ahora más adelante, un nuevo camino. Vamos a estudiar hoy Efesios 2, del verso 1 al 10. Aquí lo voy a presentar en una traducción viviente. Si alguien me ayuda con la lectura. Antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Vivían en pecado, igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza, éramos objeto del enojo de Dios, igual que todos los demás. El 4 sigue. Si quieren, yo continúo con el 4 y alguien me ayuda con la siguiente porción. Es un pasaje bastante larguito, pero vamos a tocar unos puntos muy básicos y la idea es que tomemos estos puntos y los tomemos para nosotros y empecemos a tomar acciones prácticas sobre eso. Dice el versículo 4: pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto, que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Es solo por la gracia de Dios, que ustedes han sido salvados, pues nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó con Él en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo Jesús. De modo que en los tiempos futuros Dios puede ponernos como ejemplo de la increíble riqueza de la gracia y la bondad que nos tuvo, como se ve en todo lo que ha hecho por nosotros. Estamos unidos a Cristo Jesús. Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. Que somos la obra maestra de Dios, que nos creó de nuevo en Cristo Jesús, a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Acompáñenme en oración antes de comenzar. Amado Señor, te damos muchas gracias por esta mañana, gracias por el tiempo que tú nos regalas hoy, para que su corazón sea abierto, para que lo reciba y para que pueda entender lo que tú quieres mostrar, Señor, y actuar con base a eso que quieres mostrar, amado Padre. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Bueno, entonces, ¿de qué habla este pasaje básicamente? De la salvación, ¿cierto? Habla como tal de la salvación, pero en el contexto de la carta, esa carta fue escrita hacia el 61 después de Cristo, pero a diferencia de muchas cartas de Pablo, esta carta no fue escrita para tratar un tema en particular o algo que estuviera bien en la iglesia, sino fue escrita para instruir a los cristianos acerca de los privilegios y responsabilidades de la vida como tal. Entonces, nos habla al principio de una vida pasada. ¿Qué pasaba o qué pasó en esa vida? Tengan en cuenta algo, ¿no? Para las personas que creen, era la vida pasada. Que creen en el Señor Jesús como su Salvador y que han recibido la vida eterna. Era su vida pasada. Para los que no creen en Cristo, es su vida presente. Es lo que están viviendo hoy. Es lo que ellos en su diario vivir están viviendo, están andando de esta forma. Entonces, la primera parte es en el versículo 9 que dice que estábamos muertos. Dice: antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Entonces, ¿qué aquí el problema? Estábamos muertos. La palabra que se utiliza acá, porque
En algunas ocasiones he escuchado que no es una muerte literal, que es algo figurativo, que no significa muerte como tal, pero la palabra que utilizan acá es necros, que literalmente significa muerte. No hay ningún punto de discusión hacia el estado en el cual, el estado que menciona el Señor acá, la persona está muerta, está separada de Dios. Obviamente tiene vida física, pero tiene un estado de separación con el Señor. Entonces, ¿por qué esa persona está muerta? ¿Ustedes qué creen? Sí, pero ¿qué dice? Aquí el primer versículo lo dice. Antes ustedes estaban muertos. Antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Ahora, la paga del pecado es... Ok, entonces, hubo pecado, hubo muerte en nuestra vida pasada, ¿cierto? Estábamos muertos. Estamos muridos. Ahora, nuestra desobediencia causó esto, pero muchas personas de pronto piensan que antes, o incluso en su vida, piensan que un pecadillo por aquí, un pecadillo por allá, pero si yo digo, es una mentirita, o simplemente hago algo pequeñito, o sea, por algo tan pequeño voy a morir. Es una mentira piadosa. Estoy mintiendo con un buen propósito. Una mentira blanca. Pero en realidad es desobediencia. Es pecado. Entonces, veamos un segundo que dice Santiago 2:10. ¿Quién lo puede leer? Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, Mentirilla, asesinato, robo, es lo mismo desobedecer una que desobedecer todas. El punto acá es que la paga del pecado es muerte. Y antes vivíamos en pecado. Hoy los que no creen en Cristo y los que no lo han recibido como su Señor viven en pecado. No es algo opcional, es su vida, es su naturaleza, porque no tienen al Señor. Ahora, en el versículo 2 dice: vivían en pecado igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Oye, yo estaba muerto, ¿cómo así que vivía? Si estaba muerto a causa de mi pecado, entonces, ¿por qué ahorita entonces dicen que estoy viviendo? Viviendo habla de un andar, de un estilo, de una forma, me define. Entonces, era algo completamente constante en nuestro revivir. Estábamos acostumbrados a mentir, estábamos acostumbrados de pronto a hacer una cosilla por aquí, una cosilla por acá, y era algo tan normal en nosotros que simplemente pasaba por alto. Y volviendo a los que no creen en Cristo, es un andar actual. Hoy en día ellos andan de esa forma, viven de esa forma, no conocen el Señor, y eso se refleja en sus acciones. Recuerdo que hace varios años estaba con Pedro Josué en un supermercado y estaba haciendo una fila. Estaba esperando para pagar y una persona delante mío. Esa persona de un momento a otro empezó a ofender a la cajera, a hablarle de una mala forma. Yo me acuerdo que en ese momento yo le pedí el favor de que le bajara el tono. Estaba con Pedro, estaba con mi hijo, y eran palabras bastante fuertes. Cuando me percaté, esa persona estaba bastante ebria, y aunque en el momento no entendí qué es lo que estaba moviendo a esa persona para actuar de esa forma, cuando estaba estudiando para esta enseñanza, el Señor me mostró: oye, esa persona estaba
pues nada, estaba viviendo su vida. Para esa persona era completamente normal, uno, utilizar el vocabulario que estaba utilizando; dos, de pronto era normal un fin de semana después del trabajo, tomarse sus tragos, embriagarse. Y yo pensé en ese momento que vino ese recuerdo en mi mente: oye, ¿por qué en lugar de en lugar de decirle baje el tono, por qué no lo pediste y le predicaste? Si era la necesidad que él tenía. Más allá de pronto tratar de frenarlo, era mostrarle la belleza del Señor, mostrarle que el camino que él está andando, y que no sé si hoy en día le estará andando, no era el correcto. Entonces vivíamos en pecado. El versículo 3 nos dice: todos vivíamos así en el pasado, siguiendo nuestros deseos, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza, éramos objeto del enojo de Dios, igual que todos los demás. Seguíamos nuestra naturaleza. Vivíamos en un mundo en el cual todo parecía hermoso. ¿Ven esas flores que están ahí? Son bonitas, ¿cierto? Están muy bonitas. Pero esa belleza es una belleza real. Temporal. ¿Por qué es temporal? ¿Y por qué es marchita? ¿Por qué se le acaba la vida? Está separada del que le da vida, del tallo, de quien lo alimenta. Ahora, la diferencia con las personas que no creen en nosotros es que nosotros no estábamos unidos y nos separamos. Pues nacimos separados y el Señor nos rescató. Pero esta planta estaba unida a su tallo, fue separada, y en el momento que fue separada empezó a morir. Y en el mundo, cuando nosotros vivíamos, pensábamos que lo que estábamos viviendo en ese momento era algo agradable, algo llamativo, algo placentero, pero era una belleza efímera, era una belleza que iba a terminar. Era algo que nos daba satisfacción o placer por un momento, pero después iba a llevar a una conclusión o a un destino lógico, que es muerte. Hoy en día, las personas que no conocen están viviendo de esa forma. Ven una planta que es agradable a la vista, que es agradable al olfato, seguramente es agradable también al tacto, se ve hermosa, pero va camino a la muerte. Y la persona no lo sabe. Estamos nosotros ahí para mostrarle la verdad del Evangelio. Es nuestra responsabilidad. Entonces, tenemos un nuevo camino. Nuestra vida pasada, nos está hablando aquí el Señor. Recuerden y tengan muy presente, y acuérdense de la persona que hablamos al principio. Para esa persona es su vida presente, no es su vida pasada. Vamos a ver el siguiente punto. El nuevo camino, la solución. Entonces, antes de mirar el nuevo camino, quiero que veamos un poco qué fue lo que lo motivó. Que hasta ahora solamente hemos visto malas noticias. Estábamos muertos, los que no conocen de Cristo están muertos en tiempo presente, pero hay una solución que el Señor da para esa condición de muerte. Hay una solución que el Señor nos muestra para que podamos pasar de muerte a vida. Dice acá: el Señor es tan rico en misericordia y nos amó tanto, en el versículo 4. Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto. Yo trataba de pensar en un ejemplo que pudiera ilustrar el amor y la misericordia de Dios. Y hay tantas cosas que el Señor nos muestra día a día que pasamos por alto, pero son una demostración de su amor y de su misericordia. Cuando yo me levanto, veo a mis hijos, veo a mi esposa, cuando
veo que tengo salud, que estoy bien, o cuando paso por problemas y sé que Él está trabajando en mí. Cuando, bueno, aquí en Bogotá no aplica, no se ve tanto porque está muy llena de concreto. Yo trabajo en Tocancipá y todas las mañanas viajo a Tocancipá. Y aunque ya se ve un poco de concreto en todo el paisaje, si uno trata de aislar ese paisaje, ese concreto por un momento y se fija en el paisaje y se da cuenta de lo hermoso que es los pastos, las montañas, el cielo, lo que se ve al fondo del paisaje es hermoso. Y todo eso el Señor lo hizo por ti, lo hizo por mí, por amor. El hecho de que estemos hoy respirando, que tengamos una oportunidad más de vida, es por la misericordia de Dios. ¿Cuánta enfermedad no hay hoy en día? ¿Cuánta inseguridad no hay hoy en día? ¿Cuántas cosas no se ven hoy? Estamos acá, estamos vivos, estamos bien. Hay un sinnúmero de ejemplos que pueden ilustrar el amor y la misericordia de Dios. Y fue lo que motivó esa solución. Ahora, si el estado es muerte, ¿cuál es la solución para esa muerte? Vida. ¿Qué dice el versículo 5 y 6? Así es. Dice que a pesar de que estaban, voy a retomar el 4. Pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto, que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados, pues nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó con Él en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo Jesús. Y aquí la solución. Hay un problema, y el Señor no nos dejó solamente con el problema, nos mostró una solución. Quiero leerles una historia que titulan El último deseo. Dice: el general William Nelson, del lado del norte en la guerra civil de los Estados Unidos, estaba consumido con las batallas de Kentucky, cuando de repente fue fusilado mortalmente en su pecho en una pelea entre sus propios soldados en su propio campamento. Había enfrentado muchas batallas, pero el golpe fatal vino mientras estaba relajado con sus propios soldados. La muerte le vino de la manera más inesperada, lo agarró totalmente sin preparación. Mientras sus soldados subieron las escaleras corriendo por ayudarle, el general tenía solamente una petición. Dijo: manda y busca un clero, quiero ser bautizado. Nunca tuvo tiempo como adolescente o joven para ser bautizado, ni tuvo tiempo antes ni después de ser general para que fuera bautizado. Su herida no detuvo ni paró la guerra. Todo alrededor del general siguió casi sin ningún cambio alguno, salvo las prioridades del general. Con solo minutos de vida en su cuerpo antes de que entrara en la eternidad, la única cosa que le preocupó era la preparación para esa eternidad. 30 minutos después murió. Christian Times, los tiempos cristianos, página 26. Este relato nos muestra una historia de un general que no tuvo tiempo. Bueno, aquí van a ser bautizados, pero cambiémoslo un poquito. No tuvo tiempo nunca para escuchar el Evangelio. No tuvo tiempo para aprender del Señor y conocer al Señor. Yo, pensando acá, hace un tiempo me tocó, hace un mes larguito, me tocó. Mi abuelita, que fue una de mis mamás que me criaron cuando mi mamá, ¿cómo se dice? Cuando mi mamá biológica, cuando mi mamá biológica murió, hace muchísimos años, me criaron dos mujeres, luego una tercera, muchas mamás, y era la madre muy movida. Una de ellas falleció hace poco, era mi abuelita. Cuando el Señor me permitió estar allá, en Santa Marta, ellos son de Santa Marta, pero vivimos toda la vida en Santa Marta. Pero cuando estaba allá con ella estaba inconsciente, estaba entubada, estaba muy sedada. Y a pesar de que en muchas ocasiones le prediqué el Evangelio, no sé si ella lo recibió o no. Y en ese momento, cuando la veía así, mi corazón
se decía mucho porque no sabía a dónde iba a pasar la eternidad. La recta numérica que ustedes vieron allá, bueno, ella llegó a los 91 años, 91 años. Superó la media, pero estaba llegando a su fin. Estaba terminando su vida acá. Estaba terminando su vida acá, pero eso era el principio de una eternidad. Y esa eternidad, el camino o la ruta que iba a tomar esa eternidad dependía de lo que ella había creído en su corazón. La vi 3 días, durante esos 3 días, visitas de 15-20 minutos. Y durante ese tiempo traté de esforzarme, sobreesforzarme para predicar, porque estaba inconsciente. Le pedía al Señor que ella me escuchara, que tomara una decisión. Eso no lo sé, si lo tomó, no solamente el Señor lo sabe. Pero el punto que voy con esto es que no podemos perder el tiempo. No podemos seguir viviendo la vida como si fuera esto que vemos acá, y seguir viviendo la vida como si solamente importara la seguridad que yo tengo. Hay personas que necesitan el Señor, hay personas que están muriendo, que van a tener una eternidad o con el Señor o sufriendo por el mundo. Entonces, ese punto que quería que miraran con esto. Hay que actuar, no podemos seguir deambulando, siendo indiferentes ante la situación, ante la necesidad que hay de las personas fuera de acá, fuera de nuestro círculo de confort, nuestra zona de confort. Bueno, vamos a ver el versículo 7. Dice: de modo que en los tiempos futuros Dios puede ponernos como ejemplos de la increíble riqueza de la gracia y la bondad que nos tuvo, como se ve en todo lo que ha hecho por nosotros que estamos unidos a Cristo Jesús. La increíble riqueza de la gracia de Dios. Reina Valera dice: para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia y en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Más adelante vamos a ver un punto la gracia del versículo 7, pero creo que estábamos muy acostumbrados a utilizar esa palabra en todo momento, gracias, y utilizamos en oraciones, lo utilizamos en nuestro día a día, pero en realidad sabemos qué significa o qué implica la gracia. En la Biblia encontramos muchos ejemplos de la gracia de Dios. Quiero que leamos un segundo Juan, capítulo 8, versículos 1 al 11. Lo voy a leer acá en una traducción viviente. Juan 8, versículos 1 al 11. Le llevaron a una mujer que había sido sorprendida en el acto del adulterio. La pusieron en medio de la multitud. Le dijeron, pero maestro, le dijeron a Jesús, esta mujer fue sorprendida en el acto de adulterio. La ley de Moisés manda apedrearla. ¿Tú qué dices? Imaginen esa situación. No es un rumor, no es algo que de pronto requiera algún tipo de juicio, porque fue sorprendida en fragante. Fue sorprendida en el pleno acto. Y hay una consecuencia que trae la ley. La ley dice, tiene que ser apedreada. Ahora, ellos intentaban tender una trampa. Veamos el versículo 6. Vamos a tomar el 5. La ley de Moisés manda apedrearla. ¿Tú qué dices? Intentaban tenderle una trampa para que dijera algo que pudiera usar en su contra. Pero Jesús se inclinó y escribió con el dedo en el polvo. Como ellos seguían exigiéndole una respuesta, él se incorporó nuevamente y les dijo, muy bien, pero el que nunca haya pecado, que tire la primera piedra. Luego volvió a inclinarse y siguió escribiendo en el polvo. Al oír esto, los acusadores se fueron retirando uno tras otro, comenzando por los de más edad, hasta que quedaron solo Jesús y la mujer en medio de la multitud. Entonces Jesús se incorporó de nuevo y le dijo a la mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Y uno de ellos te condenó?
Ni uno de ellos, ni uno, Señor, dijo ella. Yo tampoco, le dijo Jesús. Vete y no peques más. Hemos vivido esto nosotros. ¿Algunos de ustedes han vivido esa situación? Obviamente no estoy hablando de adulterio. Estoy hablando, alguien ha sido pecador y ha sido perdonado sin merecer. ¿Qué nos muestra eso acerca de la salvación? ¿Es meritocracia? ¿El perdón viene por algo que yo tengo que hacer? Es gracia. Quiero una frase de Max Lucado, dice: la gracia es más grande de lo que imaginamos y más de lo que merecemos. Estamos acostumbrados a pensar en que una buena obra siempre tiene que ser traducida en una compensación. De que hacemos algo bueno, tengo que recibir algo también. Y algunas veces tratamos de colocarle un número al cielo o a la salvación. Tengo que alcanzar la salvación haciendo X o haciendo Y cosas. Pero lo que nos muestra este pasaje es que fuimos perdonados por... ¿Qué significa que fuimos perdonados por gracia? Sin merecer. No merecíamos, estábamos muertos. Pues estábamos muertos. Los que no conocen al Señor están muertos. Hay una solución que fue motivada por amor y misericordia de Dios. La solución fue darnos vida, y esa vida la obtuvimos por gracia. No merecíamos tener vida, no merecíamos ser salvados, y el Señor por su gracia nos salvó. La obra del Señor se merece todo. Vamos a ver, hasta aquí hemos visto una situación pasada o una situación presente, y estamos mirando un nuevo camino. Pero ¿qué pasa hasta acá? ¿Qué pasa si yo me quedo acá? ¿Conocemos? ¿Pero tenemos cómo aplicarnos acá? ¿Hay alguna aplicación? Veamos qué es los siguientes versículos. Hay que seguir el nuevo rumbo. Vamos a ver el versículo 8. Dios nos salvó por su gracia cuando creyeron. ¿Qué les dice a ustedes ese pasaje? Hay una pregunta que sale de ese pasaje. Piensen en una persona que no conoce de Cristo y dice: Dios nos salvó por su gracia cuando creyeron. ¿Creyeron en qué? Juan 3:16, ¿qué dice? Lo deben saber de memoria seguramente. Juan 3:16. Porque sí, se lo saben. Romanos 10:9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Habla de algún cambio para salvación? Yo cambio, luego me acerco y soy rescatado. Creer. Tengo que creer en lo que el Señor hizo por mí. Tengo que entender que yo tenía que morir, estaba muerto, y Él me rescató. Me rescató por gracia. Tengo que creer en lo que Él hizo. Ahora, no es un camino de obras, y creo que esto es lo más complicado de entender. Ahorita hablamos de que estamos acostumbrados a que cada acción tiene que tener una recompensa, y nos cuesta trabajo entender que recibimos la salvación sin necesidad de hacer absolutamente nada. Vamos a ver el versículo 8, la segunda parte, y el 9. Dice: ustedes no tienen ningún mérito en esto, es un regalo de Dios. La salvación es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno... La salvación no es un premio, sí, no es un premio, no es un premio, no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. Pensemos por un segundo en los Juegos Olímpicos que pasaron hace
hace un tiempo, una carrera de 100 metros. Están compitiendo por su salvación. Medalla al primer lugar, al segundo lugar y al tercer lugar. Pero a pesar de ganar medalla, para poder ser salvo tienen que superar el récord mundial. Este año empiezan a correr, llega Usain Bolt de primero, llega de segundo no sé quién más, y tercero no sé quién más, las medallas de los tres, pero no alcanzaron a batir el récord. ¿Qué pasa? Entonces, ¿cuánto tendría yo que hacer, o cuál sería la medida para alcanzar la salvación? Pero mirando el punto de las obras, ¿verdad? Estamos mirando las obras. Estamos acostumbrados a que tenemos que hacer algo para obtener. No podemos recibir nada gratuitamente. Nos cuesta entender que tenemos que recibir algo gratuitamente. Entonces, batimos el récord olímpico. Ahora la vara o lo que mide la salvación es el récord mundial. Y al siguiente año se supera. Entonces trato de hacerlo y de sobrehacerlo. Y tratamos de esforzarnos y sobreesforzarnos. Y aún después de creer en el Señor y recibir la salvación, creemos que tenemos que hacer más y seguir haciendo obras para mantenerme salvo, y eso no es así. Salvación no se pierde. Ahora, no quiero decir que entonces, como no tengo que hacer nada, puedo andar viviendo como vivía antes. Ahorita vamos a ver algo del fruto, que es el punto 3. Pero deben tener en cuenta que no es algo meritorio. Si fuera algo meritorio, creo que estaríamos en problemas, graves problemas, porque yo creo que ninguno, yo creo que cero. Yo creo que nadie puede ser lo suficientemente bueno y hacer suficientes obras para cumplir o para alcanzar la meta establecida por Dios. Eso el Señor nos ve a través de nuestro Señor Jesucristo, y eso es lo que nos da al cielo. La salvación es un regalo de Dios, y eso no quiere decir que entonces, como fue por gracia, el Señor dijo: ok, por gracia te voy a dar la salvación, no tienes que hacer nada, pero todo queda ahí, no pasó absolutamente nada más. Si la paga del pecado es muerte, y el Señor me salvó por gracia, pero yo no llegué, o yo no voy a morir, ¿qué pasaría si no sucede nada más y que todo queda así? Eso diría que la paga del pecado entonces es muerte, porque el Señor me rescató y no pasó nada más. Pero sí pasó algo más. Ahorita lo miramos en la Santa Cena. ¿Qué fue lo que pasó? Cristo pagó lo que yo tenía que pagar. Yo no tuve que hacer nada, pero sí tenía que morir. Debía existir la muerte para que yo pudiera vivir. Y el Señor Jesús tomó mi lugar en la cruz, el lugar que yo tenía que padecer. Eso por amor, para que yo pueda tener vida. El punto es que yo tengo vida y sé que por las caras que veo conozco al Señor y tienen vida, pero hay gente afuera que no conoce al Señor. Hay gente afuera que va a morir, que cuando llegue ese fin, en esa recta numérica, van a... Vamos a ver el último punto, que es el versículo 10. Dice: pues somos la obra maestra suya. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó de antemano, pero que preparó para nosotros tiempo atrás. Lo que hablábamos ahorita, el hecho de que sea salvo, de que no sea por obras, no quiere decir que yo pueda andar viviendo como vivía antes. Hay una consecuencia lógica. Uno no puede estar profesándolo con la boca, estar diciendo algo totalmente diferente con nuestras acciones. Lo que yo hablo
tiene que verse reflejado como yo estoy caminando. Lo que yo digo tiene que verse reflejado en lo que yo hago. ¿Se acuerdan de las personas que hablamos al principio? ¿La tienen presente? Okay. Vamos a ver un pequeño resumen de lo que vimos. Entonces, nuestra vida pasada era muerte, vivíamos en pecado y seguíamos nuestra naturaleza pecaminosa. Esa vida pasada para nosotros los que creímos es una vida actual para los que no creen en Cristo. Esa vida pasada para nosotros que tenemos salvación es la vida actual para las personas que no conocen de Cristo. Hay un nuevo camino y es la solución a ese problema que se presenta. Ese nuevo camino fue motivado por amor y misericordia de Dios. Ese nuevo camino tenía una solución lógica. Estábamos muertos, pasamos a vida. Y esa vida la recibimos sin merecerla, por gracia. Ahora, hay que seguir ese nuevo rumbo. Creer en el Señor Jesucristo. Creer en el Señor Jesucristo y serás salvo. No es un camino de obras. Después de haber sido salvados, tu andar tiene que ser consecuente con lo que creíste. Pero tu andar no te va a hacer más o menos salvo. Es una relación con el Señor. A la medida que tu relación se fortalezca y que tú estés andando y que lo hayas recibido en tu corazón, tu andar se va a ver transformado. No tienes que hacer para recibir, ya recibiste. Tienes que actuar en consecuencia a eso. Debe dar fruto. ¿Recuerdan la pregunta que hablamos al principio? Si tú o la persona que tienes en mente muere hoy, ¿dónde va a pasar la eternidad? Agreguémosle algo más. Si tú o la persona que tienes en mente muere hoy, ¿dónde va a pasar la eternidad? ¿Y tú qué hiciste para que esa persona vaya a donde va a ir luego de morir? ¿Tú qué hiciste? ¿Yo qué hice? Quiero dejar una tarea. Y sería sobre que esta semana la persona que tiene en mente que prediquen el Evangelio, en que pensaron en principio cómo es la tarea de predicar el Evangelio. Y aunque esa tarea es una tarea en la cual se va a rendir cuentas al Señor en el momento de estar en tu presencia, quisiera que tomaran de pronto a la persona que está a su lado y le dijeran: yo le voy a predicar a fulanito, y el otro domingo te pido por favor que me pidas cuentas de lo que hice. ¿Se le miden? ¿Seguros todos? Bueno, entonces hagámoslo. Tomen a la persona que está a su lado y díganle: esta semana le voy a predicar y te pido por favor que me pidas cuentas de lo que hice. Y yo les pido a ustedes también, yo también tengo alguien en mente, que me pidan cuentas del otro domingo de lo que hice. Si le prediqué, si no le prediqué. Aquí me han contado ahí 60, 70 personas. Quiere decir que van a ser 70 personas a las cuales vamos a predicar esta semana. Si alcanzamos a una de esas personas, gloria a Dios. Entonces los invito a que tomemos esta tarea y la ejecutemos esta semana. Tenemos que aplicar lo que creemos. Tenemos que ser instrumentos del Señor, instrumentos prácticos, útiles. Vamos a orar para terminar. Amado Señor, te damos gracias porque tú nos has salvado, Padre. Tú nos has dado vida, tenemos ese regalo que tú nos has dado por gracia. Queremos pedirte que nos des la fortaleza y que nos ayudes a que esta semana, a la persona que tenemos en mente, le prediquemos tu evangelio y que, bueno, también se nos prepare el corazón de esa persona para que esté dispuesta a recibirte y que pueda tener una vida nueva en ti, Señor. Que sea una nueva criatura y que reciba esa vida así como la recibimos nosotros, Señor. Padre, te damos muchas gracias porque es un regalo que no tiene punto de comparación. Es un regalo que
nos ha definido para una eternidad, que nos da la seguridad y la tranquilidad que vamos a tener vida a pesar de nuestra condición pasada. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo oramos. Amén.